La batalla de Rande, señores, y el misterio del tesoro perdido va a ser la temática de este vídeo. Sí, unos hechos, unos acontecimientos que inspiraron un capítulo de la famosa novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y también inspiraron el nombre de una calle en Londres, Vigo Street, porque bueno, tuvieron lugar en la ría de Vigo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al tema de la Guerra de Sucesión Española, 1702, y retomamos el hilo del último vídeo que hice sobre la batalla de Cádiz, sobre ese intento anglo-holandés fallido de atacar Cádiz, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de ese pequeño contratiempo, a pesar de esa pequeña derrota, los anglo-holandeses aún no estaban ni mucho menos derrotados y pudieron refugiarse en Portugal, que era un país aliado de ellos en ese momento, para hacer reparaciones de la flota. Y allí se enteraron de un evento bastante importante, y era que una flota española cargada de metales preciosos y otro tipo de mercancías venía desde Veracruz, luego iba a hacer escala en La Habana y luego iba a ir a la península ibérica, ¿no? Esta flota española de cargamento estaba escoltada por unos navíos de guerra franceses que en ese momento eran aliados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la flota hispano-francesa, mandada por don Manuel de Velasco, pues eran en total unos 40 buques, de los cuales 20 eran españoles, pero de esos 20 barcos españoles solo 6 eran realmente barcos de guerra. El resto eran sobre todo barcos de transporte de mercancías, que probablemente tendrían algún cañón o algún porcentaje de gente armada, pero principalmente eran barcos de transporte. Los barcos franceses, los 20 barcos franceses, sí que eran todos buques de guerra y se supone que eran la escolta, ¿no? Entonces, bueno, esa flota de Veracruz luego fue a La Habana y luego iba a ir a España. ¿Qué pasa? Que, bueno, decidieron refugiarse en la ría de Vigo y empezar el desembarco de las mercancías allí y que luego fueran trasladadas a Sevilla, ¿no? Porque por los privilegios que tenía Sevilla, pues el desembarco oficial de las mercancías y sí, lo que es su paso por aduana y que se empezaron a registrar y todos esos trámites se tenían que hacer en Sevilla. El motivo por el que se refugiaron en ese sitio en concreto, en la ría de Vigo, es desconocido. De hecho, el propio gobernador de Galicia se lo desaconsejó porque la ría de Vigo no estaba muy bien defendida, era amplia, era bastante amplia, bueno, sigue siéndolo, y daba margen a que una flota enemiga pasara por allí, y las defensas de tierra pues no eran tan fuertes. Entonces, bueno, los anglo-holandeses se enteraron, la expedición anglo-holandesa que estaba en Portugal se enteró de que la flota hispano-francesa había recalado en la ría de Vigo y decidieron ir a atacarla. Entonces, bueno, cuando los hispano-franceses se dieron cuenta de que, sí, se enteraron de que la flota anglo-francesa estaba en camino, decidieron empezar con el desembarco. Ya no les daba tiempo a escapar de allí, se habían metido en la ría, entonces se habían metido en un callejón sin salida y no les daba tiempo a escapar de allí, ¿no? Estábamos ya en octubre de 1702. Entonces, bueno, decidieron improvisar las defensas como pudieron. Lo que hicieron fue, parte de los hombres armados de las tripulaciones españoles y franceses desembarcaron y ocuparon varias defensas terrestres, como el fuerte de Rande, el de Domayo o la isla de San Simón, y bueno, descargaron algunos cañones de los barcos para ponerlos en las defensas de tierra, con la idea de que mientras los barcos enemigos fueran entrando en la ría de Vigo, pues que recibieran fuego por los costados desde las defensas terrestres. También pusieron una cadena entre ambas orillas para cortarles el paso en un punto de la ría de Vigo. Luego los barcos españoles con el cargamento se refugiaron en la parte, sí, en lo que es el fondo, en el fondo de la ría, y los barcos franceses se colocaron como justo después de la cadena para hacer una defensa, una barrera defensiva para proteger a los barcos españoles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que las defensas terrestres realmente no eran fuertes, realmente no eran defensas fuertes, y bueno, y la colocación de los barcos franceses tampoco fue muy óptima, que digamos, porque se colocaron muy apretados, y esto tendría consecuencias más adelante. En total, los hispano-franceses tendrían aproximadamente unos 11.000 hombres, entre españoles y franceses, contando también tripulaciones, ¿no? La flota anglo-holandesa, mandada por el almirante Rooke y por el duque de Ogmont,
pues tenía unos 24.000 hombres, entre también soldados y tripulaciones aproximadamente, y tenía unos 49 barcos. Estaba compuesta mayormente por ingleses y secundariamente por holandeses. Entonces, bueno, el descargo, ¿no? Lo que es desembarcar las mercancías y demás, se empezó a realizar antes de que llegaran los anglo-holandeses, con toda la prisa que se pudo hacer para intentar que las mercancías no cayeran en sus manos, ¿no? Y aquí hay una discrepancia, porque algunos historiadores dicen que lo que es el oro y la parte valiosa de las mercancías estaba en los barcos cuando se produjo la batalla, y hay otros historiadores que dicen que no, que ya había sido desembarcado sin problemas, y para cuando se produjo el ataque, pues en los barcos solo quedaban mercancías sin valor, ¿no? Baratijas. Pero bueno, en cualquier caso, el misterio queda ahí y se produjo el ataque. Y bueno, pues al principio los anglo-holandeses decidieron atacar primero las defensas por tierra para despejar lo que es la entrada de la ría de los disparos que se producían desde esa zona. Entonces empezaron a desembarcar grupos de hombres, ingleses y holandeses, sobre todo ingleses, ¿no? Y empezaron a atacar el fuerte de Rande y el fuerte de Domayo, que bueno, los defensores, pues abrumados por la superioridad numérica de los atacantes y siendo esos fuertes pues defensas que no estaban demasiado protegidas, pues terminaron cayendo, al igual que la isla de San Simón, y entonces la flota anglo-holandesa empezó a pasar hacia el interior de la ría de Vigo. Llegaron a donde estaba la cadena y con explosivos y con picos, pues muy fácilmente las tripulaciones rompieron la cadena y atacaron a la barrera de barcos franceses, ¿no? Los barcos franceses le echaron ganas, lo intentaron defenderse con valentía, pero el viento soplaba a favor de los anglo-holandeses, que además eran mucho más numerosos, y como los barcos franceses estaban tan apiñados, como ya comenté antes, y el viento soplaba a favor de los anglo-holandeses mandaron brulotes, barcos incendiarios con explosivos, que impactaron sobre varios buques franceses, y como los franceses estaban tan apiñados, pues empezaron a producir explosiones en cadena que les afectaron bastante, ¿no? Luego los barcos franceses fueron sistemáticamente atacados y abordados, y terminaron todos capturados o hundidos, ¿no? Luego les tocó el turno a los españoles, que estaban en el fondo de la ría, y muy pocos de los barcos españoles tenían artillería decente para responder, y todos terminaron o siendo quemados por sus propios almirantes, o siendo quemados y hundidos por sus propios almirantes, o hundidos. Y bueno, y el cargamento quedó en manos de los atacantes, y aquí está la discrepancia. ¿Qué cargamento quedaba ahí? ¿Dónde estaba el oro? Había sido ya descargado previamente y se había conseguido poner a salvo, se hundió con los barcos que fueron voluntariamente incendiados, cayó en manos de los atacantes. No queda claro. Lo que sí que está claro es que a partir de ese momento los anglo-holandeses empezaron a realizar más desembarcos por las aldeas cercanas y a realizar algún saqueo. Tantearon ir a por Vigo, pero desistieron ante sus defensas y se retiraron, ¿no? Los hispano-franceses tendrían unas 4.000 bajas entre muertos y heridos, y toda la flota destruida o capturada. Y los anglo-holandeses tendrían unas 1.300 bajas entre muertos y heridos, y desconozco los daños a nivel material, bastante menores, eso seguro, pero bueno, algunos daños también tendrían. En cuanto al tesoro, en cuanto al enorme cargamento de metales preciosos, ¿qué pasó con él, no? Pues en la novela 20.000 leguas de viaje submarino, pues está ahí en el fondo de la ría de Vigo, y van a buscarla, pero bueno, no deja de ser una novela. Hay historiadores que dicen que ya se había desembarcado, antes de que llegaran los atacantes ya se había desembarcado sin problemas y se conservó el cargamento. Luego está la teoría de que quizás pueda seguir a día de hoy hundido en la ría de Vigo, y hay empresas que han negociado los derechos para hacer esa exploración. Se han realizado exploraciones preliminares y se han encontrado piezas sueltas. No se ha encontrado un tesoro como tal, pero sí se han encontrado piezas sueltas. ¿Qué pasa? Que hay mucho fango acumulado que hace difícil pues las prospecciones y demás. Pero bueno, la polémica sigue ahí y no se sabe qué pasó con ese tesoro. Si alguien lo encuentra, que me haga la transferencia, o también acepto Bizum. Así que nada, darle like, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí en Amazon, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.